Vivimos en una era en la que el deseo se ha vuelto sinónimo de urgencia. Todo debe satisfacerse de inmediato. El hambre, la curiosidad, el aburrimiento y, por supuesto, el placer. En especial el placer físico y emocional, que se ha convertido en una moneda de cambio, en una forma de evasión, en un refugio para no mirar hacia adentro. Pero ¿qué ocurre cuando, de forma consciente, una mujer elige la abstinencia? No como castigo, no como represión, sino como acto de poder. ¿Qué pasa cuando decide callar el cuerpo, detener el impulso y observar lo que emerge desde el silencio? Carl Jung decía que el inconsciente se manifiesta en todo aquello que no queremos ver. Y en muchas ocasiones, lo que no queremos ver se manifiesta a través del deseo. El deseo descontrolado, compulsivo, que busca llenar un vacío, tapar un dolor o distraer una herida no resuelta. Pero cuando se detiene el cuerpo, cuando se deja de correr detrás de la validación, del placer momentáneo, de la necesidad de ser deseada, algo más profundo comienza a hablar: el alma. Este video no trata solo de la abstinencia física. Habla de un tipo de contención mucho más poderosa: la emocional, la energética, la mental. Porque la verdadera transformación comienza cuando dejamos de reaccionar y empezamos a observar. Cuando dejamos de buscar fuera lo que solo se encuentra dentro. Hoy vamos a entrar en un territorio poco explorado, pero profundamente necesario: el de la abstinencia, como camino hacia el reencuentro contigo misma. Te compartiré cómo el silencio del cuerpo puede convertirse en el lenguaje del alma. Cómo esta elección puede activar partes dormidas de tu psique y cómo se puede transmutar esa energía para volver a ti más fuerte, más consciente y más libre. Exploraremos el arquetipo del ermitaño, la sombra que se activa en la contención, la alquimia del deseo, y cómo todo esto puede cambiar tu relación con el placer, con los demás y, sobre todo, contigo misma. Prepárate para un viaje profundo. Porque cuando el cuerpo guarda silencio, no es que no pase nada, es que lo esencial por fin empieza a hablar. Parte 1. El cuerpo como vehículo del alma. Para Carl Jung, el cuerpo no era simplemente una estructura biológica. Era un puente entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo visible y lo invisible. El cuerpo hablaba, aunque no con palabras. Hablaba con sensaciones, impulsos, enfermedades, atracciones, rechazos y silencios. Era, y sigue siendo, un mapa viviente de lo que ocurre en la psique más profunda. Cuando una mujer decide guardar silencio con su cuerpo, cuando elige conscientemente abstenerse del contacto físico, de la búsqueda del placer inmediato o de la validación sexual, no está simplemente negando algo. Está abriendo un portal. Porque en ese silencio comienza a escucharse lo que antes quedaba sepultado por la urgencia del deseo. Lo que antes gritaba desde la sombra. El cuerpo es el escenario donde se representan las tensiones entre el yo y el inconsciente, donde lo reprimido encuentra la forma de expresarse. Jung observó que muchas veces lo que no se expresa emocionalmente se manifiesta físicamente. Por eso, cuando callas el cuerpo, empiezas a sentir con más claridad las emociones que estaban anestesiadas. La soledad que habías tapado con compañía, la tristeza que disfrazaste de deseo, la inseguridad que convertiste en seducción. La abstinencia, entonces, no es un castigo ni una negación. Es una pausa sagrada. Una oportunidad para que el alma, esa parte más auténtica de ti, tome la palabra. Y al principio no es fácil, porque lo que emerge desde dentro puede doler, pero también puede liberar. Jung decía que el encuentro con uno mismo es una de las experiencias más desagradables que se pueden tener.
Y sin embargo, es necesaria. Porque solo enfrentándote a ti misma, sin distracciones, sin estímulos externos que calmen el vacío, puedes conocerte de verdad. Y el cuerpo, al quedarse en silencio, te obliga a escuchar. Muchas mujeres usan su cuerpo para ser vistas, aceptadas, deseadas. Pero cuando se suspende ese rol, el cuerpo deja de ser un medio de aprobación externa y se convierte en un santuario. Un espacio propio. Una fuente de verdad. Este es el primer paso en el camino hacia tu poder real. Reconectar con tu cuerpo no desde la necesidad, sino desde la presencia. No como un objeto que busca ser consumido, sino como un templo que revela lo que el alma necesita sanar, integrar y expresar. Y cuando el cuerpo se vuelve un vehículo de conciencia, en lugar de un escape, algo profundo comienza a transformarse. Ya no necesitas ser deseada para sentirte valiosa, porque tu valor ya no depende de la mirada del otro, sino de tu propia mirada interna. Parte 2. El silencio como alquimia. En la psicología profunda de Carl Jung, el silencio no es ausencia, es transformación. Y si el cuerpo es el templo, el silencio es el ritual que lo consagra. Cuando eliges conscientemente entrar en ese estado de abstinencia, sea sexual, emocional o afectiva, estás iniciando un proceso alquímico de transmutación interna. Una alquimia invisible, poderosa, que opera en las profundidades de tu ser. La mayoría de las personas tienen miedo al silencio porque en él se derrumban las máscaras. El ruido externo, las conversaciones banales, las distracciones, los encuentros físicos sin conexión, mantiene el ego protegido. Pero el silencio lo desarma. Y es ahí donde empieza la magia. Cuando te quedas sola contigo misma, sin escapes, sin validaciones, aparece la verdad. El alma habla en el silencio porque por fin tiene espacio para hacerlo. Lo que antes estaba ahogado por el ruido del mundo, comienza a emerger. Heridas no sanadas, deseos reprimidos, intuiciones ignoradas, verdades que temías ver. Y aunque al principio parezca incómodo o incluso doloroso, este proceso es esencial para despertar tu verdadero poder. Jung decía que no hay despertar de la conciencia sin dolor. El silencio es ese umbral. Una frontera entre lo que creías que eras y lo que realmente eres. Es ahí donde se produce la integración. Cuando permites que todo lo que habías apartado, tu sombra, tus emociones, tus memorias, entre en el espacio sagrado de tu conciencia. La abstinencia consciente es una forma de autocuidado profundo. No es una estrategia moralista ni una imposición social. Es una elección psíquica. Es decirle a tu alma, estoy lista para escucharte. Y esto cambia todo. Porque en vez de seguir buscando amor en lo externo, empiezas a reconstruir tu relación contigo misma desde dentro. Muchas mujeres, al hacer una pausa en sus vínculos físicos, descubren que habían confundido conexión con necesidad, que buscaban en el otro una confirmación de su valía, una respuesta a su vacío interior. Y al dejar de buscar, al silenciar el cuerpo, se encuentran con algo más profundo. Una voz interna que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida. Esa voz es tu alma, tu self, tu verdad más íntima. Y solo puede hablarte cuando el ruido se detiene. En el silencio alquímico, también ocurre algo más. Comienzas a percibir a los demás de manera diferente. Ya no te conectas desde la carencia, sino desde la claridad. Puedes ver con más lucidez qué vínculos te drenan, cuáles te nutren, y cuáles solo eran una repetición inconsciente de heridas pasadas. La mujer que transita este silencio con conciencia no se vuelve fría ni distante. Se vuelve magnética, porque ha dejado de entregar su energía sin filtro y ha aprendido a contenerla, a valorarla, a cultivarla.
Y desde ahí, el deseo que proyecta no nace de la necesidad, sino del misterio. Y eso es irresistible. El silencio, lejos de ser vacío, es la semilla de una nueva versión de ti misma. Una tú que ya no busca llenar un espacio con el cuerpo, sino una que habita ese espacio con poder, con verdad, con luz. Parte 3. La sombra detrás del deseo. Cuando el cuerpo calla y el alma empieza a hablar, una de las primeras voces que emergen es la de la sombra. En el pensamiento de Carl Jung, la sombra representa todas aquellas partes de nuestra psique que hemos reprimido, negado o rechazado. Y paradójicamente, muchas de esas partes están profundamente ligadas al deseo. Deseamos lo que reprimimos, anhelamos lo que nos da miedo. Y muchas veces, lo que nos atrae con más fuerza no es el amor auténtico, sino una proyección inconsciente de nuestras heridas no resueltas. Durante la abstinencia consciente, esta sombra comienza a revelarse. Ya no estás ocupada satisfaciendo el deseo físico de manera automática. Has abierto espacio para observar de dónde viene realmente ese deseo. ¿Es conexión? ¿O es carencia? ¿Es amor genuino? ¿O es necesidad de llenar un vacío? Muchas mujeres descubren que, en realidad, lo que las atraía no era la persona en sí, sino el eco emocional que esa persona despertaba. La necesidad de aprobación, el miedo al abandono, la esperanza de ser salvadas o vistas. Y cuando esa verdad emerge, duele, pero también libera. Jung decía que, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Y esto se aplica profundamente a nuestras relaciones íntimas. Nos relacionamos desde patrones que no entendemos. Repetimos historias que no elegimos y llamamos amor a lo que muchas veces es dependencia emocional encubierta. La abstinencia crea un espacio sagrado para mirar esas dinámicas de frente. Te permite entender por qué deseaste a quienes no te eligieron, por qué te entregaste a quienes no supieron sostenerte, por qué callaste tu alma para hablar el lenguaje de otro cuerpo. Pero aquí está el giro poderoso. Al mirar tu sombra sin juicio, empiezas a integrarla. Dejas de buscar fuera lo que te falta dentro. Dejas de mendigar migajas de atención porque reconoces tu propio valor simbólico. Y en esa integración, el deseo ya no es una fuerza que te domina, sino una energía que puedes dirigir. Este es uno de los secretos más profundos de la transformación femenina. No se trata de reprimir el deseo, sino de purificarlo, de convertirlo en un lenguaje del alma, no solo del cuerpo. Porque cuando una mujer aprende a contener su energía sexual sin negarla, se convierte en un imán, no por lo que muestra, sino por lo que irradia. La sombra, cuando es integrada, se transforma en poder, y ese poder se percibe. En tu voz, en tu mirada, en tu silencio. Ya no necesitas ser deseada para sentirte viva. Ahora eliges a quién permites acercarse y desde qué lugar. Ya no buscas que alguien más te complete, porque estás en proceso de completarte tú. Por eso, el silencio del cuerpo es tan poderoso, porque hace visible todo aquello que estaba actuando en la oscuridad. Te obliga a ver con honestidad brutal, pero también con amor profundo. Y en esa mirada honesta, naces de nuevo. La sombra ya no es tu enemiga, es tu guía. Y cuando te dejas guiar por ella, descubres que debajo del deseo está la herida. Pero también está la llave para tu verdadera libertad emocional. Parte 4. El cuerpo como templo y frontera. En la visión de Carl Jung, el cuerpo no es simplemente una máquina biológica o un instrumento para el placer. Es el símbolo visible de la psique invisible. Es el puente entre el mundo material y el inconsciente. Por eso,
Lo que haces con tu cuerpo habla más fuerte de ti que cualquier palabra que puedas pronunciar. Cuando practicas la abstinencia consciente, ya sea emocional, sexual o energética, estás diciéndole al mundo: mi cuerpo no está disponible por necesidad, sino por elección. Y eso cambia todo, porque el cuerpo deja de ser un territorio de conquista y se convierte en un templo, un espacio sagrado que no cualquiera puede tocar, pero también es una frontera. Una frontera protege lo valioso, delimita lo íntimo y, sobre todo, comunica. Aquí hay algo que merece respeto. Esta conciencia transforma profundamente la manera en que los demás te perciben. Cuando tú misma honras tu cuerpo, tu energía, tus límites, los demás lo sienten, incluso sin que digas una palabra. Y lo más sorprendente es que esa vibración de respeto genera una atracción distinta. Una atracción basada en el valor, no en la disponibilidad. En una cultura que constantemente empuja a la mujer a complacer, a mostrarse, a dar para ser amada, elegir el silencio corporal es un acto de rebeldía, pero también es un acto de profunda conexión contigo misma. Porque en ese silencio empiezas a escuchar lo que tu cuerpo realmente siente, no lo que se espera de él. Tu cuerpo empieza a hablarte de cansancio, de intuición, de trauma guardado. Comienza a contarte historias que nunca terminaste de digerir. Y tú, por fin, tienes el tiempo y el espacio para escucharlas. Muchas mujeres descubren, en este proceso, que han entregado su cuerpo para evitar ser abandonadas, para sentirse validadas, para tener un momento de falsa intimidad. Y con esa conciencia llega una tristeza, pero también una fuerza. La fuerza de decidir que nunca más usarás tu cuerpo como moneda de cambio. Jung diría que esta es una forma de integración del self. Reconocer que no eres solo mente, ni solo emoción, ni solo deseo. Eres totalidad. Y cuando tratas tu cuerpo como parte esencial de esa totalidad, dejas de fragmentarte. Esto no significa negar el placer o demonizar el deseo. Significa elevarlo, convertirlo en una expresión consciente del alma, no en un escape automático de tu vacío. Porque el cuerpo también ama, también elige, también se comunica. Y cuando tu cuerpo se convierte en un lugar sagrado, tu presencia lo refleja. Una mujer que se honra, que se contiene, que no se da por impulso, sino por autenticidad. Es una mujer que no solo atrae, sino que transforma, porque su energía no grita, necesito ser amada, sino que susurra, yo ya me amo, y tú estás invitado, si sabes cómo entrar. El cuerpo como templo no es un cliché espiritual, es una decisión diaria. Es preguntarte antes de cada entrega, ¿esto nace de mi plenitud o de mi carencia? ¿Esto es amor, deseo, presión, soledad? ¿O es solo repetición? Y cuando te haces estas preguntas con honestidad brutal, empiezas a purificar no solo tus relaciones, sino también tu autoestima. Aprendes a cuidar de ti con ternura, pero también con firmeza. A decirte sí desde el amor, y no desde el miedo. Y entonces, tu cuerpo deja de ser un escenario de conflictos pasados y se convierte en un altar para tu nueva versión. Una versión de ti que no se regala, sino que se ofrece. Que no se vacía por otros, sino que se llena para sí misma. Que no teme el silencio del cuerpo, porque sabe que en ese silencio el alma por fin puede cantar. Parte 5. El alma como brújula emocional. Carl Jung afirmó que quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Esta frase encierra uno de los principios más poderosos de la psicología profunda. La sabiduría no está en las respuestas externas, sino en la guía interna que emana del alma. Cuando eliges guardar silencio con el cuerpo, permites que el alma comience a hablarte.
Y lo que dice, muchas veces, no es lo que esperabas escuchar. La abstinencia se convierte entonces en un terreno fértil para que tu brújula emocional, el alma, recupere su voz. Esa voz que habías silenciado para no sentir dolor, para no enfrentarte a tus heridas, para evitar el vacío. Pero el alma no busca consuelo superficial. El alma busca verdad. Y en ese silencio profundo, empiezas a distinguir entre lo que deseas desde el ego y lo que anhelas desde el ser. Ya no te conformas con una conexión basada en el miedo a estar sola. Ya no eliges relaciones desde la necesidad de validación. Empiezas a ver con nitidez las dinámicas tóxicas que antes aceptabas como normales. El alma te susurra: esto no es amor, esto es dependencia. Esto no es pasión, esto es repetición de tu herida de abandono. Esto no te nutre, esto te vacía. La brújula emocional no siempre apunta a lo cómodo. A veces te lleva directo al centro de tu sombra, donde están tus patrones, tus miedos, tus autoengaños. Pero también es ahí donde están tus respuestas más honestas. La mujer que escucha su alma empieza a elegir diferente. Ya no busca intensidad efímera, sino profundidad genuina. Ya no necesita estar disponible para ser vista. Se retira para encontrarse, y en ese retiro florece. Y aquí sucede algo mágico. Lo que parecía debilidad, guardar silencio, abstenerse, esperar, no entregarse por impulso, se transforma en un acto de inmenso poder. Porque solo una mujer que confía en su brújula interna es capaz de decir no sin miedo a perder. Es capaz de detenerse cuando su alma le dice que algo no vibra con su verdad, aunque todo a su alrededor le grite lo contrario. La abstinencia, entonces, deja de ser un sacrificio y se convierte en alineación. No se trata de reprimirte, sino de escucharte. No se trata de castigar el deseo, sino de purificar la intención. No se trata de cerrar las puertas al otro, sino de abrir las puertas hacia ti misma. Y esta coherencia se nota, se siente, se proyecta. Una mujer que vive desde su brújula emocional irradia una seguridad diferente. No necesita explicarse ni justificar sus elecciones. Porque sabe que cuando está conectada con su alma, ninguna pérdida puede quebrarla, y ninguna soledad puede vaciarla. Jung decía que el privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. Y eso solo es posible cuando dejas de vivir desde el ruido externo y comienzas a caminar guiada por el susurro interno. Por la brújula del alma. Esa brújula no se equivoca. Aunque a veces te lleve por caminos solitarios, siempre te conducirá hacia tu verdad. Y no hay lujo emocional más grande que vivir una vida que se siente auténtica, aunque no siempre sea cómoda. Porque cuando tu alma es la que guía, tu cuerpo no se pierde, tu energía no se dispersa, tu valor no se negocia. Y entonces no importa si alguien se va, porque tú ya has vuelto a ti. Parte 6. El renacimiento de una nueva versión de ti. Cuando el cuerpo guarda silencio y el alma habla, algo dentro de ti muere, pero también algo nuevo nace. Este proceso, profundamente simbólico, tiene raíces en uno de los conceptos centrales de Carl Jung: el proceso de individuación. Es decir, el viaje hacia convertirte en quien realmente eres, más allá de los condicionamientos, las heridas o las máscaras. La abstinencia, ya sea emocional, sexual o existencial, no es solo ausencia, es un espacio sagrado de transformación. Porque cuando te vacías de lo que no eres, haces espacio para lo que verdaderamente puedes llegar a ser. ¿Y qué ocurre entonces? Empiezas a reconocerte, a redescubrir partes olvidadas de ti, a honrar tu tiempo, tu cuerpo, tu energía, a sentirte completa sin necesitar validación constante. Es como si, tras tanto ruido, por fin pudieras escucharte.
Y no solo escucharte, sino creerte. Ya no actúas por miedo. No te entregas por ansiedad. No ruegas amor. No persigues atención. Tu nueva versión nace de la quietud, de ese silencio profundo en el que tu alma te reconstruyó ladrillo por ladrillo. Y lo que emerge no es una mujer perfecta, sino una mujer íntegra. Una mujer que se ha mirado al espejo del alma sin maquillajes ni filtros y ha decidido amarse tal como es. Esa mujer no regresa a lo que la rompió. No se ajusta para encajar. No baja su frecuencia para ser aceptada. Porque ahora sabe lo que vale. No como un discurso aprendido, sino como una verdad sentida. Y eso la hace magnética. Su presencia habla sin necesidad de palabras. Su mirada transmite paz, pero también firmeza. Su energía ya no dice «necesítame», sino «elige estar aquí porque yo ya me elegí primero». Los hombres lo notan. El mundo lo percibe. Pero lo más importante, ella lo siente. Y esa es la verdadera revolución. No la que se grita, sino la que se encarna. Este renacimiento también redefine el deseo. Ya no te atrae quien te deslumbra superficialmente. Te atrae quien puede verte profundamente. Quien no teme tu intensidad ni tu profundidad emocional. Quien puede bailar contigo sin intentar controlarte ni salvarte. Te das cuenta de que no viniste a ser la sombra de nadie. Viniste a brillar desde tu centro. Carl Jung decía que la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Y tú decides no morir por dentro, sino vivir plenamente, incluso si eso implica pasar por noches oscuras del alma. Porque ahora sabes que cada silencio, cada espera, cada vacío, fue parte del renacimiento. Tu cuerpo puede seguir en pausa, pero tu alma ya está en movimiento, caminando hacia una versión de ti misma que ya no se define por cuánto ama a otros, sino por cuánto se ama a sí misma. Y esa versión, querida, no solo es irresistible, es invencible. Conclusión. Callar el cuerpo es un acto que el mundo muchas veces malinterpreta. En una sociedad obsesionada con el hacer, el dar, el exponerse y el entregarse sin pausa, elegir el silencio, la pausa, la abstinencia, puede parecer un acto de debilidad. Pero es todo lo contrario. Es un acto de poder. Porque cuando el cuerpo guarda silencio, no es vacío. Es contención. Es sabiduría. Es una forma del alma de reclamar su espacio. Este viaje que hemos explorado, desde el agotamiento emocional hasta el renacimiento interior, no es lineal ni inmediato. Es profundo, desafiante y a veces doloroso. Pero también es sagrado, porque en ese proceso no solo te liberas de lo que te desgastaba, sino que accedes a partes de ti que estaban dormidas. Carl Jung nos enseñó que lo que negamos nos somete, pero lo que aceptamos nos transforma. Y cuando tú decides escucharte, contenerte, respetarte, estás eligiendo transformarte. No para los demás, no para ser más deseable o más correcta, sino para recuperar tu energía vital. Para que tu amor, el más importante, empiece por ti. No se trata de abstenerse para castigar, se trata de contenerse para sanar. No es represión, es madurez, no es ausencia, es conexión profunda con tu alma. Así que, si hoy estás en silencio, si te sientes apartada, sola o incomprendida, míralo de otro modo. Tal vez estás en un proceso alquímico. Tal vez tu alma está hablándote desde adentro. Tal vez, por fin, estás despertando a tu verdad. Y esa mujer que renace desde el silencio ya no necesita que la amen para sentirse viva, porque ella ya se eligió. Y cuando una mujer se elige, el mundo entero empieza a verla con otros ojos.